Entonces, ya sin más preámbulo, vamos a comenzar. Nos quedamos en 4, que está impactante todo lo que Dios nos habla a través de este estudio. Nosotros sabemos que las señales, los principios de dolores, dice la palabra, son para este tiempo, ¿verdad? Sabemos que tenemos que estar alertas en todo tiempo. La palabra de Dios nos exhorta que no estemos dormidas, que no estemos embriagadas, que estemos velando y orando en todo tiempo, buscando la presencia de Dios para ser mujeres sabias, para ser mujeres entendidas de los tiempos, para ser esa iglesia que se está preparando. Entonces, hemos estado analizando esta parte y hoy vamos a comenzar con el versículo 9. Y les voy a estar pidiendo participación, amadas hermanas. No vamos a esperar que alguien quiera o no para que hagamos esto más dinámico. También es parte de una instrucción y de un acuerdo. Entonces le voy a pedir a alguien que no le ha seguido, pero que nos pueda apoyar en esta ocasión. Hermana Claudia, ¿nos ayudas a leer, por favor? Entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y se entregarán y odiarán unos a otros. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicada por el profeta Daniel, el que lee entienda. Predicha. Muchas gracias, hermana. Ok. Ya quedó muteado tu... Ok, gracias. Bueno, qué importante es ir analizando cada uno de los versículos, ¿verdad? Nos la vamos a llevar con calma, porque realmente este capítulo de la palabra amerita estarlo rumiando. No es algo fácil de digerir, sobre todo por los conceptos que tenemos de que la tribulación y que el día malo o la segunda venida del Señor es algo de terror, porque así nos lo plantearon o nos lo vendieron. Muchas veces nuestra alma se aflige, ¿verdad? Y eso hace que no podamos recibir la revelación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descansar en Dios. Sabemos que por su gran amor, nosotros como su casa, como su iglesia, hemos sido restaurados en Él. Y estamos siendo llevados a la estatura del varón perfecto por medio de lo que Dios está haciendo a través de su palabra. La primera exhortación que Dios nos pide, nos hace es tener esa seguridad, tener esa confianza de quién nos llamó, para qué nos llamó y por qué en este tiempo se están dando estas situaciones que están ya escritas. Ya todo había sido hecho. ¿Se acuerdan? Que el Señor cuando expiró dijo, consumado es. A través del Hijo se dio a conocer a papá, al Padre, y Él vino a hacer una transformación por medio de el reino de Dios. Por eso nos dice la palabra, se va a dar a conocer el evangelio de reino. Esta es una señal también a todas las naciones. ¿Qué otras cosas podemos observar acá? Jesús está advirtiendo acerca de guerras, de hambre, terremotos, pestes, todo esto. Dice que son señales, dice que son principios de dolores. Por ahí sí entendemos ese término, ¿verdad, mis amadas? No sé si todas, pero la mayoría somos mamás y sabemos del principio de dolores. El principio de dolores es cuando ya vamos a dar a luz.
cuando vamos a alumbrar, ¿verdad? Al bebé, entonces empieza a haber un cambio en nosotras, empieza a sentirse algo y dices, esto no es normal, las primeras contracciones. Pero eso quiere decir que el bebé ya está por salir o que falta todavía un poquito. Quiere decir que falta, ¿verdad? Que ya va a ser, que el evento está por suceder, pero todavía no es, no ha sucedido. Entonces, eso es lo que nos dice la palabra. Nos está anunciando y nos está avisando el Señor que estemos siempre atentos, que estemos siempre alertas, que estemos siempre con un espíritu dispuesto a que podría ser en cualquier momento para mantener nuestra relación con él, para mantenernos alertas también de todo lo que se levanta contra el conocimiento de la palabra. Y saben, muchas veces yo buscaba falsa doctrina en todo y en todos, ¿no? Ay, a ver si dice así, lo voy a llegar a leer a mi casa, a ver si el hermano este no se está equivocando, si el pastor aquel, si... Y tenía el don, no dice de discernimiento espiritual, sino de sospecha, ¿no? Sospechaba de todo mundo. Y eso solo indica que no hay revelación, porque cuando el Señor es quien revela algo, lo que trae a través del liderazgo es la confirmación, ¿verdad? Esa relación con Dios que tenemos cercana e íntima nos ayuda a discernir, pero discernir es muy diferente que vivir sospechando, que vivir temeroso, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, dice su palabra, sino de amor, de dominio propio, de templanza, con la llenura de su Santo Espíritu. Por lo tanto, no temeremos, no temeré mal alguno, dice la palabra, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nos lo está advirtiendo para que seamos maduros, para que aprendamos a ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia, porque Él es la piedra angular. Por lo tanto, Él es nuestro ejemplo a seguir en todo. Podemos vernos entre nosotras y decir, lo que la hermana hace me parece correcto porque imita a Cristo y debo de imitar eso. Lo que mi pastor, mi líder, mi apóstol hace me parece correcto en esta parte porque está imitando a Cristo. Pero no pongamos de pretexto las debilidades o las fallas de los demás para decir de acá me agarro y hago lo que yo quiero. Eso es algo muy diferente, porque hay un ejemplo superior y la palabra nos dice, puestos los ojos en Cristo, ¿ah? En Él, autor, consumador de la fe de Él, y para Él son todas las cosas. Y bueno, pues de esta manera podemos vivir confiadas, seguras, pero siempre atentas y alertas. Sabemos que en este tiempo los creyentes, el tiempo que se escribió la palabra, no la tenían fácil. El mismo Jesús era perseguido todo el tiempo, vituperado, perseguido. Todo lo que él estaba haciendo se consideraba que iba en contra de la religión, y sí, ¿verdad? De la religiosidad. Entonces esos espíritus se alborotaban, no se quedaban ahí quietecitos esperando que las cosas se dieran, sino que siempre estaban interrumpiendo. Y siempre estaban queriendo sacar a Jesús de la presencia de su Padre, pero ¿lo lograron acaso? No, ¿verdad? Nunca pudieron, porque Él estaba en todo tiempo sometido en el Espíritu. Y esa es una enseñanza muy grande que a veces nosotros no practicamos todavía del todo. Dejamos que nuestro sentir nos gane, dejamos que nuestros deseos y nuestros pensamientos nos lleven a cautividad nuevamente. Y queremos resolver nuestros asuntos de forma carnal. Ayer precisamente leíamos esos versículos, ¿verdad? Y pudimos entender esta parte. Dijo apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues después dijo, hay uno, ¿verdad? Jesucristo es el que me libró. Y a Él debo de acudir en todo tiempo. Entonces, ese paréntesis lo cerramos, pero es importante
ahí si le está usted anotando, enfatizar en esta parte, ¿no? Puestos los ojos en mi Dios, en Cristo, para que así no culpemos a nadie, pues, porque van a haber falsas doctrinas, ya nos lo está avisando la palabra. Van a haber muchas cuestiones doctrinales, muchas enseñanzas falsas, la palabra lo está diciendo, pero no por eso me voy a desanimar, no por eso voy a dejar de poner los ojos en Dios nunca. Voy a estar en todo tiempo orando, cubriendo a mis hermanos en la fe, a mis autoridades principalmente, para que nada los distraiga de la presencia de Dios o los saque de la presencia de Dios y nos mantengamos como cuerpo sometidos. Es necesario, amadas hermanas, ¿por qué? ¿Qué más nos está diciendo este texto? Nos está hablando en una parte de que el amor se va a enfriar. Wow. De que las cosas que antes hacíamos, tal vez ahora nos van a parecer una carga porque ya no es el mismo amor. Ayer precisamente de eso hablábamos, ¿verdad? Como familia de la fe. De que va pasando el tiempo, nos conocemos de más y ya no nos queremos cubrir, no encubrir, pero sí cubrir como familia y cobijar, sino que nos vamos rechazando porque pues no somos tan fáciles, no somos tan llevaderos como creíamos, pero también el Señor nos está invitando en este tiempo a ser más introspectivas, a ver más hacia adentro, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Por qué tengo este carácter diferente? ¿Por qué me molesto con facilidad? ¿O por qué traigo rencor acumulado? Tengo que sanar mi corazón. Como hemos dicho una y otra vez, seamos intencionales, busquemos los medios, por supuesto, en Cristo, en Dios, en su palabra. Y también con las personas que Dios ha puesto como autoridad para poder salir de cualquier situación que nos esté trayendo un estancamiento espiritual. Eso es muy importante porque cuando no se mueve el agua, ¿qué pasa? Huele feo. Y todos pueden sentir que huele feo y a veces uno no, ¿verdad? Ya olemos a agüita de panteón, de esos floreros que dejan ahí desde una temporada y hasta la otra llegan y los limpian. Y nosotros creyendo que olemos rico y que el que huele mal es el de al lado. Pero es ese olor fétido que inunda nuestro olfato muchas veces, ese olor a pecado y a muerte, y no nos deja sentir nuevamente la vida en Cristo. No nos deja recibir ese oxígeno que nos trae la palabra, esa libertad que nos trae Dios a través de su presencia, a través de tener una relación con Dios. Eso es maravilloso porque cuando uno se da cuenta de que señala tan pecado de tal o cual, llámese hermano, hermana, congregación, líder, como lo que sea, o mi papá, mi mamá, mi esposo, quien sea, es porque realmente nosotros estamos siendo, teniendo un concepto más alto del que debemos de tener. Y nos estamos considerando jueces de las personas. Eso nos pasa a todos, seríamos mentirosas que dijéramos que no, pero lo importante no es que pase o no, sino que no se quede en nosotros, porque el ataque va a venir a la mente para querer juzgar. Pero la palabra es clara y dice, no juzgues para que no te juzguen, porque si tú vienes duramente a otro, obviamente estoy parafraseando, eso está en Mateo 7, sabemos, pues también a ti te van a medir con dureza cuando te toque pasar por una prueba y no la pases, cuando te toque que Dios exhiba algún pecado que no has querido o no has podido confesar y tú vas a sentirte mal, tú y yo nos podemos llegar a sentir mal porque hemos juzgado, porque hemos sido duros para criticar a los demás. Hoy es un buen día para reflexionar en eso y renunciar, esforzarnos y ser muy valientes. Ahí aplica, Señor. No es fácil ver mi propia desnudez. Nosotras, con los años, pues nuestro rostro, nuestro cuerpo va cambiando. Y obvio, nuestra mente quedó así como cuando teníamos 20 años, ¿verdad, hermanas? Muchas veces. Más si no nos vemos tanto al espejo. Y uno está creyendo, pues, que su imagen es la misma, o su condición física, sus fuerzas, no sé.
cuando nos enfrentamos a la realidad es muy cruda y no siempre nos sentimos muy bien si somos honestas. Algunas veces sí somos muy benévolas y decimos, me veo mejor por cuestiones, ¿no? De que mis facciones pueden estar suavizadas porque mi rostro está hermoseado por el Señor, pero siendo más objetivas, obviamente que la oxidación celular ha hecho lo suyo. Entonces, ya no somos aquellas niñas o aquellas jóvenes, pero en nuestra mente nos quedamos con esa idea falsa, un concepto falso. Bueno, esos son los conceptos falsos que la palabra quiere arrancar, arruinar y destruir, pero nosotras tenemos que disponernos. No, no soy la blanca paloma, diríamos, la bella persona, la maravillosa mujer que yo creía. Señor, esto es lo que hay y me da miedo y no me gusta y es muy difícil para mí de manejar, pero que sea tu Santo Espíritu trayendo esa libertad. Dame las formas, dime las palabras que tengo que declarar, cómo tengo que abrir ese acceso a tu lugar santo y tu lugar santísimo. ¿Por medio de qué dice la palabra? Por medio de venir humillado y contrito y reconocer delante de Él todo lo que hay todavía. No para vergüenza, sino que la tristeza que trae arrepentimiento es la que debo buscar. Sí, Señor, me da tristeza porque te he fallado. No me gusta esta posición que tomo a veces de orgullo, de soberbia. Por eso vengo delante de ti y me quebranto. Quebrántame, Espíritu Santo. Genera en mí un cambio. Dame un corazón nuevo para que pueda amarte. Lo que eso es mucho más importante, el estar viendo que velar y orar implica todo esto, irnos más profundo, amadas, porque lo hemos dicho muchas veces por encimita, y así lo hemos hecho. No es que, y decimos nuestro testirrollo, por ahí escuché, ¿no? Y decimos, no, es que yo era bien cabezona y necia y complicada y no, me encantaba el chisme, además iba y venía por aquí por allá, ¿no? Pero en realidad era, bueno, ahora sí soy libre o hago lo mismo, pero busqué otra forma más disimulada, una forma donde me camuflajo más, ¿no? Pero de todos modos hay eso en mi corazón, solo que ahora lo hago de una manera religiosa y critico y juzgo. Ya no me voy a los cafés tal vez al chisme como antes intencionalmente, ¿no? Cuando no conocía, decía, y nos juntemos para que hablemos mal de la que no llegue. Y pobre la que no llegara, porque así le estaba yendo, el pobre cuero que le dejábamos, ¿no? Pero ahora puede, puede ser que no sea de esa forma, pero sigamos siendo engañadas y nuestra mente y nuestras actitudes no se alinean a la palabra de Dios, por lo tanto, lo que salga de nuestra boca no va a ser de edificación o de bendición. Es una batalla, lo sé. Creo que todas batallamos con esa y muchas otras áreas, o con esa tal vez ya no, pero con otras sí. Cada una sabemos y lo importante es que seamos honestas. Lo que me decía ayer, como les comentaba, el Espíritu Santo es esto. No es tu pecado lo que me sorprende. Hijita, conozco de qué pie cojeas, ¿va? Por decir. De esa manera, sé cuál es tu debilidad. Pero acuérdate que yo soy tu fortaleza, que yo soy tu llenura, que yo soy el que te restaura. Y quiere el Señor preparar una iglesia, dice, sin mancha y sin arruga. Una iglesia limpia, una iglesia que lo espere a Él para gobernar juntamente con Él. No olvidemos que ese es un objetivo muy importante. Vamos a ir relacionando lo que conocemos del propósito, los propósitos de Dios con la palabra, porque esa es la visión, esa es la misión que como iglesia, Casa de Dios, el Jordán, el Señor nos ha dado. No quiere decir que es la única, pero esta es la nuestra, ¿verdad? Esto es lo que el Señor ha hablado a la casa. ¿Y cómo es la forma en la que yo me tengo que estar preparando? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la manera, hermana Luz Esther, que a usted Dios, así brevemente, compártame por favor, que a usted el Espíritu de Dios le está pidiendo en este momento? Para la verdad, la gloria de Dios, Dios me habla
me lo pone en el corazón, me redarguye cuando Él sabe que yo estoy haciendo malas cosas, porque uno no se da cuenta muchas veces de que las acciones, nuestros pensamientos o la omisión de algo que se tenga que hacer, obviamente afecta y le desagrada a Dios. Entonces, la forma en que Él me habla para corrección, para edificación, es que me lo pone en el corazón. Esa es la parte que de esta forma, y obviamente a través de nuestras autoridades, a través de un hermano, a través de mis hijos mismamente, a través de ellos, Dios me ha hablado, obviamente en su palabra. Toda esa parte es la que puedo compartir, la forma en que Dios me ha hablado. Muchas gracias, hermana. Dios la bendiga. Bueno, voy a hacer una pregunta abierta, pero la que me conteste igual, por favor, breve, para aprovechar el tiempo, ¿no? Y hay esta pregunta, puede participar la que sea, y es ¿cómo ayudas a tu mente a evitar la confusión en cuanto a esta parte que hablamos de las doctrinas, ¿no? Las diferentes doctrinas o las corrientes doctrinales que son estratagemas de hombres, dice la palabra, o estrategias de hombres para llevarnos a cautividad. Una experiencia así que alguien haya tenido y sea muy puntual, sin pelearse, por favor. Sin pelearse por la participación. ¿No? ¿Quieren participar? ¿Quién? Yo. ¿Hermana Susi? Sí. Ok, Bueno, por favor. yo normalmente antes era muy, trayendo siempre pensamientos de mal. Haz de cuenta, eso el Señor le doy gracias que trajo paz a mi vida, cuando nos enseñaron a que nosotros debemos de tener una llave siempre, cuando ocurre algo en contra de lo que es el conocimiento y la voluntad de Dios. Entonces yo, por ejemplo, cuando mi hijo mayor empezó a irse fuera de casa, fuera de la ciudad, siempre venían esos pensamientos de que no vaya a pasar nada si iba en avión, si iba en camión, que no fuera a pasar un accidente, ¿sí? Entonces ahí el Señor a mí me dio la palabra que dice que Él tiene pensamientos de bien y de vida. Entonces yo ahí reconocía delante del Señor que su vida estaba guardada por Él. Y esa fue la forma como el Señor me ha ido trayendo esas llaves que están en su palabra para revertir lo que muchas veces mi mente me está diciendo a lo que estaba viciada. Gracias. Y ahí lo que vemos es que se ha renovado la mente, ¿eh? Un pensamiento que estaba arraigado, una falsa forma de creer, de pensar, se debilita y se puede derribar completamente por medio de la palabra. Y entonces, en vez de ese pensamiento antiguo, no renovado, ahora ponemos un pensamiento nuevo. Ahí tiene que haber una estructura, ¿se dan cuenta? Tiene que haber una base. No puede quedar un hueco. Es lo mismo que cuando nos dicen, cuando recibes libertad, esos espíritus que estaban en ti y en mí, obvio, siempre voy por delante, amadas, ya no están, obviamente, ¿no? Los tenemos que sacar. Pero la palabra dice, rondan alrededor de nosotros. La casa quedó limpia. Vamos a poner, la casa es la mente. Vamos el domingo, adoramos, oímos la palabra, recibimos, wow, la casa está limpia. La palabra hizo su función. Pero como no cuido mi mente, como decía ahorita Susi, ni he salido, o sea, en cuanto a esta parte de pensamientos fatídicos, ¿no? Pensamientos de males, pensamientos de temor, pensamientos, pueden ser de rechazo, pueden ser pensamientos de enojo. Estamos dándole vuelta al enojo. Así rumiáramos la palabra, ¿no? Pero somos más llevados de por mal. Ya estamos en la molestia,
en la crítica. No necesito ni siquiera hablarlo con alguien, con que yo lo piense. ¿Verdad? La palabra dice que las aves llevan esos pensamientos que yo tengo, que he hablado contra mi autoridad y mi pensamiento, que he hablado contra un familiar, lo que sea. Todas las personas para Dios son algo importante. Él dice que no ama su pecado, pero a ellos y a nosotros nos ama. Ahí es donde podemos entender que no nos está preguntando Dios qué opinamos de los demás. Pero volviendo al punto de esos pensamientos y de esos espíritus, cuando queda uno limpio, pues ellos no dicen, ay, qué bueno, ya quedó limpio ahí, pues ya vámonos a otro lado. No, dicen, esta era mi casa. Si aquí me daban de comer bien rico, aquí me daban mi café, me ponían mi cobija en la noche. Y yo tenía unas pláticas súper profundas con la mente de esta persona y con su alma. Y cada vez que yo le hablaba, ella se lo creía y buscaba la manera de llevar a cabo todo eso, toda esa basura que yo le traía a su mente y a su corazón. Y claramente la palabra nos dice, cómo pensamos, actuamos. Por lo tanto, nuestra mente es un lugar muy importante para resguardar, porque puede volverse una bendición o una maldición. Y muchas de las cosas que pensamos, un gran porcentaje, son cosas que ni van a pasar. Y muchas otras cosas que ni pasaron, pero las creímos de esa forma. Porque nos convenía aceptarlas de esa manera para no tomar responsabilidad. Es por eso que cuando el peso de nuestro pecado viene, la carga a veces es muy fuerte y es doloroso, nos quebranta, porque decimos, ay, pues no fue como yo lo creí, yo me inventé una mentira. Yo me hice toda una historia de cierta situación para salir adelante en ese momento. Y luego pues ya ni me acuerdo cómo estaba, ¿no? La película, siquiera la notáramos, porque después ya ni sabemos cómo iba la trama. Pero una vez que entendemos que no podemos dejar vacíos, tenemos que ir sí o sí a la palabra, llegar a la fuente, a esa saciedad que solamente el Espíritu de Dios nos puede dar. Y me van a decir, hermana Laura, ¿qué tiene que ver esto con el fin de los tiempos o con la segunda venida? Tiene que ver todo, porque esa es la preparación de la novia, de la esposa de Cristo. Esa es la preparación de la iglesia. Cuando dice, te quiero sin mancha y sin arruga, iglesia, te quiero limpia y te quiero, te presento, dice la palabra, dice que la esposa, en este caso nosotros como iglesia, pero ahí el apóstol Pablo le habla como un ejemplo en el matrimonio, como un misterio, dice. Es presentada delante del esposo purificada por la palabra, porque nosotros sabemos que el esposo, hablando en lo natural, es el sacerdote de la familia. Por lo tanto, él recibe su santificación, recibe la revelación y su relación con Dios es la que él manifiesta a su familia, él da a su familia. Ahora él se puede dar a la esposa y se puede dar a los hijos, purificándolos y santificándolos con la palabra revelada, con su estilo de vida, no solo con lo que les diga, ¿no? Sino con lo que él hace, con las puertas que abre, pues trae muchas consecuencias, y con las que cierra, que no son correctas obviamente, pues trae mucha bendición. Entonces así nuestro Señor es el esposo. Y Él nos ha santificado y nos ha purificado por medio de la palabra. Pero las que tenemos que buscar ese alimento correcto y esa revelación presente, o sea, lo que hoy me quiere hablar el Señor es importante y tengo que presentarme delante de Él y decirle, esposo, yo necesito que me ministres. Tengamos esposo o no, ¿verdad? Estoy hablando como iglesia. Esposo, yo necesito que tú me purifiques porque el mundo o el sistema donde estoy habitando, que estoy, dice la palabra, no me sacó del mundo, pero no soy del mundo. Sin embargo, tengo que participar en las cosas que están en el mundo. Por lo tanto, me contamino y tengo que ser consciente de ello.
aunque procuro no, y me quiero fortalecer siempre y me debo fortalecer siempre en la palabra y en el Señor, hay momentos en que me puedo contaminar. Pero la palabra también dice, da la salida, abogado tenemos para con el Padre. Y todo me lo quiero llevar así muy con tiento y con cierta mesura, y que vaya quedando bastante claro, porque tenemos personitas nuevas y ellas también tienen que ir teniendo en claro los conceptos. Así que, amadas, vamos a ser pacientes, ¿verdad? Para que nuestras queridas hermanas nuevas vayan también comprendiendo estos conceptos de los cuales estamos hablando el día de hoy. Si nosotras decimos que, volviendo al punto, que tenemos un abogado, bueno, esta parte es muy importante y se la voy a preguntar a la hermana Carlita, porque creo que ahorita está realmente para allá muy claro este concepto. ¿Qué es un abogado para usted, hermana Carlita? Un abogado es una persona que... ¿Sí se escucha? Ok, para mí un abogado es una persona que te defiende, ¿no? En el cual tú presentas las necesidades que tú consideras que pudieran ser injustas o alguna problemática en la que pudiste estar envuelto y esa persona, pues con esa persona, pues tú acudes, ¿no? Y ya presentas qué es lo que estás viviendo y esa persona tiene que presentar, ¿no? Ante ¿qué se podría decir? Un juzgado. Cuáles son tus necesidades, cuáles son las realidades que están pasando y bueno, pues llevar esa defensa, ¿no? Conforme a la justicia. Y lo justo sería que cuando pecáramos, nosotros, cuando abrimos puertas o cuando hemos pecado, muriéramos, aunque se oiga muy fuerte, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Pero también dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Entonces, si yo abro una puerta, hago algo incorrecto o peco, como le quieran llamar, tengo un abogado. Y bueno, va a aplicar la justicia de él y la justicia del reino, porque la mía no es la justicia de Dios. Mi concepto de justicia no, o el concepto de justicia en la tierra, en la forma del sistema, no aplica como está escrito en la palabra. Si no, Dios no hubiera dicho, yo te pido que bendigas al que te maldice. Él no hubiera dicho, yo te pido que perdones al que te ofende. Eso no es justo para nosotros, ¿verdad? No lo es. Y lo hemos dicho muchas veces. Decimos, no, para mí esto no es justo, esto no se vale, no es correcto. Pero cuando vamos a la palabra y nos dice, para mí justicia es esto, porque te conviene. Entonces el abogado, ¿qué hace? Viene y él pone defensa a favor tuyo. Y sabes, no importa que haya sido culpable y que yo también sea culpable. Porque si el arrepentimiento que traemos delante de Dios, que Él mismo lo produce, es genuino y se lo pedimos con todo nuestro ser, Él va a traer una transformación a nuestra mente y vamos a vivir libres. Y ahora sí, preparadas para este tiempo de preparación, valga la redundancia, para este tiempo nuevo, donde Dios nos está pidiendo también que todas las cosas sean nuevas. ¿Cuánto tiempo tienes en tu haber una cuenta pendiente por ahí? Y no hablo de dinero, pero puede aplicar también. Una cuenta, un saldo pendiente con alguien y dices, no, es que esto me lo debe fulanita. Me lo debe mi mamá, me lo debe mi papá, me lo debe alguien, no sé. Una persona que amé mucho y me defraudó. ¿Cuánto tiempo tiene que cargamos eso? ¿Creen que eso se está preparado para cuando el Señor venga?
Eso es un estorbo. Y las perjudicadas somos nosotras porque nos estamos restando la presencia de Dios debido a eso que está ahí estorbando. Todos esos puntos son delicados porque son áreas vulnerables donde el enemigo viene y quiere destruir. La palabra es clara, dice que él nada más vino a robar, matar y destruir. Y más que nuestro cuerpo es el propósito de Dios. Más allá de nosotros como persona, el enemigo lo que quiere es que no tengamos identidad de hijas y que volvamos entonces a la cautividad donde nos tenía esclavizadas de diversas formas. Pero cuando conocemos sus planes, podemos destruirlos antes de que estos ocurran. Tenemos ese poder, tenemos esa autoridad. Y viene y se empieza a gestar, como decía Susi y como decía la hermana Luz Esther, un pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios a través de su palabra. Y que no te acuerdas, te dice el enemigo, de aquellas cosas que te gustaban. Ahora yo te traigo nuevamente esta oportunidad. Y obvio no te dice para que peques, porque entonces uno dice, no, pues yo no quiero pecar, para que te la pases bien, porque estás estresada, aburrida, porque tu vida ha sido muy difícil, porque pobrecita de ti, todos son malos contigo, entonces ya te toca disfrutar, ¿no? Ya te toca pasarla bien, total, todo el mundo lo hace. Así que empieza a llevarte de un lado a otro, empieza a llevarnos de un lado a otro por diversas formas de pensar viejas, por formas de pensar que no edifican. Y entonces uno cuando abre la puerta le dice esos pensamientos, sí, tienes razón, pensamiento negativo, tienes razón, pensamiento de autodestrucción, tienes razón, pensamiento de enfermedad, de dolor, te recibo y lo arraigas. ¿Y se vuelve qué? Algo que damos a luz. Saben, amadas, eso también es pecado, porque desconfiamos de Dios. Y la palabra es clara, dice, todo lo que no proviene de la fe en Él, obviamente, es un pecado. No pasa ese filtro. El filtro es por fe y para fe. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy comentando esto otro? Si no viene de algo que me traiga edificación, que es la presencia de Dios y su palabra, obviamente el resultado o el fruto va a ser pecado. Aunque yo no quiero, o sea, no lo estoy planeando tal vez, ¿no? Pero tengo que discernir y ser auténtica. Antes de poder discernir las intenciones de otro, la doctrina de otra congregación, etcétera, etcétera, como luego tenemos, como yo les digo, el don de la sospecha. Tenemos que discernir nuestras propias intenciones, pensamientos, emociones y sujetarlo todo a la presencia de Dios. Es una tarea ardua. Y el que haga esto, dice la palabra, nunca va a resbalar, nunca se va a caer. ¿Por qué? Porque va a permanecer velando por su alma, va a permanecer sostenido por la palabra y va a permanecer con temor de Dios. Y el temor de Dios es, ¿quién sabe ese versículo? ¿Qué es el temor de Dios? Es el principio de la sabiduría. Y está ¿en dónde está escrito? Proverbios, ¿qué? Biblia para comprobarlo, ¿verdad? Proverbios 1:8, ¿no? Perfecto. No se vale googlear. Proverbios 1. Exactamente, Proverbios 1:8. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Si yo me conduzco con reverencia, quiere decir temor o respeto a Dios, voy a ser sabia y voy a tomar buenas decisiones y voy a vivir confiada bajo sus alas. Pero si por el contrario mi conducta
no es sabia, no es entendida. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo temor reverente a Dios o respeto a Dios. El respeto a Dios es lo más importante. El amor es muy importante, o sea, decimos Señor, te amo. Pero la palabra dice que el que le ama, le obedece. Que el que le ama considera que sus mandamientos no son gravosos. Ese es el amor verdadero, el amor genuino a Dios. Yo le puedo decir, te amo, Señor, con un hecho contundente, con algo que Él me pida que deje de hacer y yo le obedezca pronto. Yo le estoy diciendo algo más hermoso que muchos versos, que muchos poemas o que muchos salmos, porque Él está viendo mi actitud, mi disponibilidad para obedecer, y eso a Él le parece agradable. Por eso Jesús siempre tuvo la gracia del papá, porque Él en todo tiempo estaba moviéndose por el Espíritu, no moviéndose por su cara. Recordemos que Él vino en carne. La palabra nos dice que se había despojado de la deidad. Entonces, no era que tenía superpoderes, el superpoder radicaba en el sometimiento completo. Esto me recuerda a aquel Sansón, ¿verdad? Que pues llegó a creer que estaba el poder en su cabello, pero era que eso significaba, ¿qué significaba eso, hermana Claudia? ¿Te acuerdas? En Sansón. ¿Quieres comentarnos? ¿No recuerdas? Cuando ya ves que Sansón tenía el cabello pues bien largo, ¿no? Él usaba ese shampoo, crece o shampoo, tío Nacho, uno de esos, ¿no? Enorme, pelazo ahí de Sansón, súper nutrido. Pero cuando se lo cortaron, ¿qué fue lo que perdió? Supuestamente él había perdido, ¿no? La fuerza, pero él ya había perdido la presencia de Dios, ¿recuerdan? Porque como abría puertas a cada rato y él se arriesgaba a hacer cosas que no era enviado por Dios, sino las hacía porque él quería. Hasta que un día dijo, Dios, ya no voy a estar contigo, porque yo no voy a ir a donde tú vas si no es mi voluntad. Y lo soltó. Y él le dice, ¿verdad? Revela según el secreto y dice, es que mi fuerza está en el cabello. ¿Y qué le pasa? Lo dejan pelón. Por ahí dice, no te vaya a suceder lo que le pasó a Sansón porque se quedó pelón. Por ahí una canción así. Y bueno, ¿qué es lo que resultó? Que en realidad la fuerza, eso era un símbolo de su predestinación nazaria, o apartada, o santificada. Por ahí está todo esto en el libro de Jueces, ¿no? Me parece que 13, no recuerdo ahorita, pero lo pueden checar en sus casitas. Y es muy interesante saber esto porque aunque Dios lo amaba, obvio, lo había predestinado y tenía un plan perfecto para su vida, él, en su terquedad, hizo su voluntad y finalmente terminó ¿qué? ¿Cumpliendo el propósito de Dios? ¿Sí o no, hermana Liz? Perdón, pero me tengo que mover. Sí cumplió el propósito de Dios. Sí cumplió porque se dio cuenta el error que había cometido. Pero tuvo consecuencias. Sí, tuvo consecuencias. ¿Cuáles fueron? Una su muerte, ¿no? Otra quedó ciego y humillado, ¿no? Pero aparte de eso, pues logró lo que Dios le había en él, pues, ¿no? Pero él no lo había entendido. Muchas gracias, hermano. Ya vieron que podemos hacerlo más dinámico, está mejor así. ¿Y qué pasó entonces? Fue humillado, fue exhibido, quedó ciego, pero dijo Dios, a pesar de todo, lo vas a hacer. Entonces no esperemos a que Dios nos tenga que pasar por tantas tribulaciones. Nosotros a veces decimos, el día de la tribulación, ¡ay, qué miedo! Una película de terror. El día de la tribulación a veces es un día que nosotros, una temporada de la vida donde nosotros también hemos sido atribulados. Qué bueno que sea para edificarnos,
qué bueno que sea para desarraigar lo que no estuvo bien. Porque la palabra es clara y dice, todos, todos, absolutamente todos pecaron. Y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. No hay uno bueno, dice la palabra. Luego en otra parte de la Biblia dice, busqué aunque fuera uno y no lo hallé. Entonces, amadas, ¿dónde está la más alta estima? La palabra en Romanos también dice, ¿dónde está pues la jactancia? Si no es por tus obras, sino porque reconozcas que necesitas ese abogado el día de hoy. Es decir, Señor, yo no las puedo sola. No es por mi cabello, no es por mis ojitos, no es por mi sonrisa, no es por mi exterior, no es porque soy de linaje de tal, no es porque, como decían en la palabra los fariseos, nosotros somos hijos del padre Abraham. ¿Y a mí qué les dijo Jesús? Yo soy hijo de Dios y no estoy diciendo nada, pero sí lo manifiesto, pero sí lo demuestro con el respaldo de mi Padre. Y cuando uno mengua de esa manera o baja, ¿no? O se humilla de tal manera, el Señor puede exaltarnos para que Él se glorifique. No es mostrar una imagen al mundo de yo soy la perfecta. Y cuidado porque ya viene el Señor y tú no estás en la lista y estar metiéndole miedo a las personas de esa manera, porque antes el Evangelio era de esa forma. ¿No te quieres ir al infierno? Hay una oferta hoy. Recibe a Jesucristo. Unas mentiras. Era religión y así empezamos muchas de nosotras. Y para salir de ahí, obvio, nos ha costado. Pero ahora podemos entender que tenemos una predestinación y que por eso, como tal, la tribulación no es mala. Lo que están viendo nuestros ojos naturales parece malo, pero delante de Dios podemos llamarlo. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Y la fe también es llamar las cosas que no son como si fueran. Y nuestra forma ahora de declarar es, sí, Señor, hay guerras, pestes, rumores, y no rumores y confirmaciones de todo esto que está escrito en tu palabra. Mas tú has dicho que la tierra es nueva, que hay un cielo nuevo, que hay una tierra nueva. ¿Qué es un cielo nuevo? Una nueva forma de vivir aquí en la tierra. El cielo ha bajado, el cielo está en la tierra. El puente ahora soy yo, porque yo soy el Cristo. Y a través de mis acciones que están de acuerdo a tu palabra y de la renovación de mi mente, yo soy la respuesta para este tiempo. No voy a ser la que sale corriendo. Imagínense un incendio y que el bombero diga, ay, nos vemos, ¿no? Con permiso, porque me dio miedo el fuego y sale con, ay, si yo soy el bombero. Ahorita que me acuerdo, regreso a apagar el fuego. Hermanas, no tenemos que huir. La confrontación duele, pero es necesaria. No tenemos que huir de la palabra, no tenemos que huir de la autoridad, tenemos que dejar que la confrontación venga y aunque en el momento, dice, no es causa de gozo esa disciplina, va a traer un fruto apacible. ¿A quién le importa realmente la opinión de otro cuando la opinión de Dios es la importante? Y digo, no lo digo como, ¿qué me importa? O sea, con cinismo, sino realmente no es lo que me debe de importar, Señor. Ayúdame a ajustarme a lo que está escrito de mí. No es que Dalila me vea y me haga piojito. Así le vamos a llamar al pensamiento ese malvado, ¿no? Que nos quiere venir a desnudar y a quitar el poder de Dios. Pensamientos dalílicos, que vienen y me quieren despojar del manto apostólico y profético que Dios ha puesto sobre mí en mi casa, trayéndome todo tipo de mentiras, de cuestionamientos, de un falso discernimiento, que no me ayuda a ver las cosas como Dios las está viendo. Señor, aún en el peor lugar y en la peor temporada de la vida, tú sigues siendo el mismo. En el desierto más árido, ahí tú eres la fuente, la provisión, eres el oasis.
aún fuera la congregación más difícil, tú eres el mismo Dios. Aún fuera mi hermano Lija, mi hermana Lija, más difícil que me ha tocado en la vida, porque puede ser, tú sigues siendo el mismo y tú eres bueno, tu naturaleza es esa. Transforma nuestros corazones, llévanos a ese lugar de encuentro para que hoy como uno solo podamos quitar todas esas situaciones que nos han mantenido en cautividad y el amor tuyo sea una realidad. Amadas, borrón y cuenta nueva. Y cada día borrón y cuenta nueva, así como hace el Señor. Por eso nos dice la palabra, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar? Y le dijo Pedro, 7. Uf, o sea, Pedro era bien abusado, ¿no? De una vez yo gané la respuesta, dijo, no, no te digo así, no seas impulsivo en tu respuesta, sino que te digo, tienes que ser perfecto. ¿Cuántas veces tienes que perdonar a alguien para llegar a la perfección? Solamente Dios lo sabe. Eso es lo que me habla ahora el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar el mismo hecho? Ahí va para las que nos quejamos de que no nos pagan, etcétera, etcétera. Solamente Dios lo sabe. Nosotros creemos, ya, esta fue la última y no puedo una más porque ya no soporto esta situación. Y dice Dios, creo que te falta otra porque tal vez la última va a ser cuando ya no te quejes de tener que hacer. Cuando se haga una costumbre, un estilo de vida y fluya y entonces nuestro corazón esté tan guardado en él que tal vez digamos, ni me di cuenta que me ofendieron. Y otro venga y te diga, oye, están hablando mal de ti. O ya viste que te hicieron eso y tú digas, ni siquiera lo pude percibir. Porque mi corazón está tan guardado en Dios que ya no estoy viendo los errores de todos. Ya no estoy viendo sus fallas, sino que estoy viendo a Cristo. Por eso dice, puestos los ojos en Cristo. Adelante. ¿Ahí? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, bueno, yo quiero, por favor, compartir de el 12 y el 13. Dice, y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Buscaba la palabra perseverar y me dice mantenerme firme en una actitud correcta. Y en lo personal, el poder mantenerme firme en una actitud correcta, pues es en la palabra, en el fundamento, en Cristo, lo que comentaba, se ha venido comentando. En el momento de que yo esté buscando mi palabra y yo esté cimentada y plantada en Jesucristo, pues esa es mi seguridad y mi paz de que estoy en una actitud correcta para poder lograr día a día someter mi carne y poder ver toda la maldad que pueda haber en mí por medio de la palabra, que es la que me tiene que redarguir cada día. Ese es el comentario que quería hacer. Gracias, hermana. Así es, la palabra es todo para nosotros, ¿no? Es el alimento, el sustento, es la que redarguye, es la que transforma, pero es esa palabra revelada a mi espíritu. Muchas veces hablo, obviamente, por lo que he experimentado. Yo fui muy, es esta parte, o sea, cuando sacamos un texto fuera de contexto, ¿no? Y lo volvemos un pretexto, por ahí dicen. Y muchas veces yo tomaba porciones de la palabra para deleitarme en ellas y otras tantas para justificar algunas cosas. Pero ciertamente la actitud correcta es aquella de sometimiento y de decir, aunque la palabra ahorita, como dijo Claudia, ¿no? Me esté mostrando que hay maldad en mi corazón, me esté mostrando que hay rencor en mi corazón, que hay todavía raíces de amargura, me la voy a aplicar y voy a ser fuerte y voy a ser firme delante de Dios y decir, aquí estoy, aquí está realmente lo que hay en mí.
A todos les puedo mostrar una cara diferente, pero contigo no puedo fingir, Señor. Esto es lo que hay, esto es lo que soy. Y ciertamente cuando no encontramos todavía esa libertad y no tenemos esa madurez que nos cuesta llegar a alcanzar muchas veces, por eso Dios nos ha permitido tener autoridades capacitadas de parte de Él para acudir y decir, necesito oración, pero en este tema específico, de esta forma es la que me está pasando. Y mejor son dos que uno, dice la palabra, ¿verdad? Porque si uno se cae, el otro le va a levantar. Mejor son un equipo, incluso, porque ya como equipo, pues hacemos diferentes tareas y llegamos a la meta. Bueno, pues hoy le vamos a dejar hasta acá, mis amadas hermanas, porque quedamos de ser puntuales también al principio. Y bueno, como resumen únicamente quisiera comentar algunos puntos muy breves, rapidísimo, de la semana pasada que vimos, porque al principio dijimos que los íbamos a dejar hoy para el final. Y pues Jesús, ya sabemos, anunciaba que el templo iba a ser derribado. Y sabemos que en ese tiempo para Israel, y bueno, todavía para Israel y para muchos lugares, la arquitectura es algo muy importante, ¿verdad? Sus edificios, sus templos, son históricos y por lo tanto representan mucho en un lugar. Pero lo que Dios nos habló la semana pasada, ya como un resumen, estamos diciendo, es que lo externo no es lo importante o no es lo más importante, que eso es lo añadido, pero que lo principal que Dios está viendo es nuestro corazón. Entonces, si en nuestro exterior o en nuestras conductas y nuestras formas, como estamos comentando, todavía hay cosas viejas, es tiempo de darle marrazos a ese templo, que también dijimos que a veces podemos ser un sepulcro blanqueado y en verdad edificar de nuevo. Por ahí alguna vez, hermana Luz Esther nos compartió ese tema, ¿verdad? Que había que quitar todo lo viejo, los rescoldos y poner bases nuevas, estructuras nuevas en Cristo Jesús. Hasta ahí llega ya mi comentario. Le voy a pedir a la hermana Silvia que nos apoye para despedirnos en oración.